Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ya buenas tardes en muchos lugares. Bienvenidos de nuevo a Un Momento con Male. Estamos contentos de estar juntos nuevamente. Sabemos que Dios, ¿verdad?, ha sido bueno durante todo este tiempo que hemos estado juntos con ustedes. Y espero yo en mi corazón que los episodios que hemos hablado, los temas que hemos hablado, hayan sido de aporte para cada uno de ustedes. Y sobre todo lo más importante es que nos atrevamos a, a ir más allá nosotros mismos y empezar a aplicar lo aprendido. Porque muchas veces nos quedamos con el cúmulo de conocimiento o nos llama la atención el tema y decimos, ay, qué bueno estuvo, pero a veces el día a día nos hace como volver a la inercia de lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer y no hacemos esos pequeños cambios que hacen grandes diferencias. Entonces, espero yo que cada uno de nosotros seamos como, pongamos en práctica lo que hemos escuchado aquí en los momentos con Male. Pues bienvenidos de nuevo. Estamos contentos. Bienvenida Sari, ahí un saludo a Culiacán, Sinaloa, México. Bienvenida Yeudi, ahí en Venezuela. Y gracias por estar acá con nosotros y sabemos que se van a ir incorporando personas y que igual, tanto cuando ya en diferido se oiga en Facebook y en todas las plataformas de podcast en la que estamos, pues les damos un saludo a todos ustedes también. Hoy vamos a tratar un tema que está dentro de todo esto que hemos hablado sobre el alma. Y porque es con lo que de nosotros mismos, con lo que nosotros debemos de tratar toda nuestra vida, ¿verdad? Nuestro espíritu tiene comunicación con Dios, ¿verdad? Y hay un crecimiento espiritual a través de la lectura de la palabra, de la oración, y se producen cambios. Pero en el alma nosotros tenemos que tomar esa palabra que aprendemos de parte de Dios y empezar a ser una mejor versión de nosotros mismos. Y no solamente una versión de nosotros mismos, sino el propósito, el objetivo es que cada día más nos vayamos pareciendo más a Jesús. Esa es nuestra meta. Cada día más nosotros irnos pareciendo más a Jesucristo. Y muchas personas pueden decir, no, Male, es que eso no se puede porque Jesús era Dios, es Dios. Sí, pero Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. Y Él nos anima en la palabra a ir cada día nosotros a morir a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que esas áreas de nuestra alma que están dentro de nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes que hoy vamos a ver, vayan siendo llevadas a un renovarse. Algunas a morir, porque a veces tenemos cosas que no nos suman, sino nos restan y nos hacen retroceder en el camino de esa versión hacia Jesús. Entonces necesitamos nosotros tener esa decisión diaria que es parte de lo que vamos a ver hoy. Y eso que está dentro de nuestra alma, que a veces nosotros nos aferramos a ella, son las actitudes, ¿verdad? La actitud que tomamos ante la vida, ante las personas, ante nuestro esposo, hijos, padres, amigos, vecinos, incluso ante Dios. Tenemos a veces actitudes que no nos ayudan delante de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser esas personas que nos animemos a ir a una mejor vida emocional, del alma, acompañada de un mejor crecimiento espiritual. Y como les dije, ¿cuál es nuestra meta? Llegar a ser como Jesús. Y sí se puede, porque si Dios en su palabra nos dice que esa es la meta, que ese es el propósito, que cada día Cristo crezca más en nosotros porque Él vive dentro de nosotros, es porque se puede. Dios nunca nos va a hablar o animar o darnos un reto de vida que no vamos a poder alcanzar. Son alcanzables de la mano de Él y nosotros haciendo lo necesario.
¿verdad? Cada día. Bueno, ¿qué son las actitudes? Las actitudes son las maneras en que alguien está dispuesto a comportarse ante algo, ante alguien, incluso, como te digo, ante la vida. Cómo yo decido, elijo cada día comportarme. Esa es la actitud. Y te voy a contar una historia un poco chusquita, ¿verdad? Un poco así como medio, pero para verla de una manera muy gráfica. Cuentan que había un hombre que tenía solamente 3 cabellos en su cabeza. Entonces un día se levantó y vio que tenía 3 cabellos. Y dijo, ya sé, hoy me voy a peinar, me voy a hacer una trenza. Y se hizo una trenza y salió, ¿verdad?, de su casa y vivió un día muy feliz. Al siguiente día se despierta y tiene nada más 2 cabellos. Y dice, ¡ay! Hoy me voy a peinar con raya en el medio. Entonces se peinó y un cabello para acá y otro cabello para acá. Y salió de su casa contento y tuvo un día feliz. Al tercer día le quedó un cabello. Y dijo, ¡uy! Hoy me voy a hacer una cola de caballo. Y se hizo una cola de caballo. Y salió a la calle y decidió ser feliz. Al siguiente día no le quedó un solo cabello. Ya estaba totalmente sin cabello. Y dijo, ¡ay, qué alegría! Ahora sí ya no voy a preocuparme qué peinado me voy a hacer. ¿Se dan cuenta que este hombre, ¿verdad? Esta persona, sea hombre o mujer, cada día eligió tener una buena actitud ante lo que se le presentaba, ¿verdad? Él hubiera podido elegir llorar, renegar, quejarse, ¿verdad? Pero en cualquier situación, en cualquiera de las cosas, cuando se despertaba y veía su cabeza y lo que se le presentaba, no lo veía, su elección no era quejarse, llorar, decir, ay, me estoy quedando pelón, ¿verdad? Sino que elegía con lo que tenía tener la mejor actitud para el día y elegía ser feliz con lo que tenía. Qué importante este ejemplo. Bueno, a mí me ayuda mucho este ejemplo. Entonces, ¿qué es la actitud? Pues los expertos dicen que el ser humano es la manera en que se comporta ante una situación, como te decía, ante una persona, ante un suceso de la vida. Es como elige esa persona comportarse. Empieza de una manera interna y siempre se va a ver de manera externa. Y no necesitamos emplear palabras en nuestras actitudes, ¿sí? Nuestra propia actitud habla por sí misma. Tú puedes ver personas que tú le dices algo, que te haga un favor, y aunque ella no te diga sí, no, solamente con su expresión, tú ya te das cuenta que no está dispuesta, ¿verdad? Que no está dispuesto. Muchas veces, ¿verdad?, nos expresan una manera de pensar y si no estamos de acuerdo, nosotros tomamos una actitud a veces de cerrarnos y expresamos, aún sin palabras, que no estamos de acuerdo con esa manera de pensar. Sí. A veces tomamos la actitud de sí expresarlo, ¿verdad? De sí elegimos, de sí, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo contigo. Y a veces eso no es sabio, porque eso crea un conflicto. La Biblia dice que hay tiempos para hablar y tiempos para callar. A veces nosotros como personas tenemos que elegir tener la actitud de perder. ¿Ante qué? Ante imponer nuestra posición, a imponer nuestra manera de pensar, ¿verdad? No decirle a la persona, sí, ándale, está bien, ¿verdad? Porque a veces elegimos tener esa actitud. Porque acuérdate, la actitud es un comportamiento que empieza en lo interno, pero tiene fruto en lo externo, se manifiesta. Entonces, tampoco vamos a decir, no, pues no voy a hablar, no me voy a defender, no hazte cuenta, sí, ¿verdad? Pero tampoco vamos a ser sarcásticos, no tomar una actitud sarcástica. Ándale, pues está bien, te voy a dejar que ganes hoy. No. La idea aquí con nosotros en
en esos momentos con Male, es como te decía, que nosotros tomemos esas actitudes que no nos suman, que están dentro de nosotros, que las expresamos en el exterior, sean cada vez mejores. ¿Para qué? Para ayudarnos a nosotros mismos, pero también hacia los demás. Actitudes correctas. ¿Sí? Los expertos mencionan un montón de actitudes. ¿Sí? Hay actitudes flexibles, inflexibles, ¿sí? Actitudes positivas, negativas, derrotistas. ¿Te has encontrado alguna vez en la vida a ti mismo, a ti misma, como diciendo, no, esto no lo voy a hacer porque no va a salir bien? Pero ¿dónde empezó? Dentro de ti. Pero decides elegir que no te va a ir bien. ¿Y por qué no te va a ir bien? Inténtalo, no pasa nada. Hay muchas cosas en la tecnología y en la vida, ¿verdad? De personas que creyeron, tuvieron una actitud de creer en la pasión que tenían, ¿verdad? Descubridores, científicos, ¿cómo se dice? Emprendedores, lo que tú quieras. Ellos tuvieron una actitud de éxito, de lograrlo. Fracasaron en sus intentos, muchos de ellos, sí, pero no se rindieron, tuvieron la actitud de persistir, ¿verdad? De mantenerse en el sueño, en el anhelo, en el reto, ¿verdad? Entonces, pero no persistieron, fueron con una actitud insistente que había en su interior y no se derrotaron, no dijeron, ay no, ya lo intenté 99 veces, ¿no? Creo, ¿verdad? Que el foco, si no me equivoco, el inventor del foco 100 veces intentó hacer un foco hasta que lo logró, ¿verdad? No se rindió. Entonces, ¿ves lo importante que son las actitudes en nuestra vida? A veces estamos ante un reto, ante una situación difícil, porque la vida tiene esas situaciones, ¿verdad? Tú y yo elegimos cómo vamos a vivir nuestra vida, en base a qué lecciones de comportamiento, en base a qué lecciones de actitud vamos a enfrentar un problema, una enfermedad. ¿Sí? Cuando las cosas son simples, ¿verdad? Las consideramos como tomar una actitud hacia algo que consideramos simple, pues no nos reta a nada, ¿verdad? Porque nuestras emociones, nuestros sentimientos no están en un fuego ahí de un reto mayor. Pero cuando estamos ante una enfermedad, ante un diagnóstico, ante una pérdida de un ser amado, ante todo lo que implique que nuestras emociones tengan que estar ahí en medio de nosotros y que nosotros tenemos que tener esa asertividad para manejar y administrar nuestras emociones adecuadamente, ahí es el reto de tener una buena actitud. ¿No te ha pasado a veces que solamente el hecho de ver a una persona te hace tener una actitud incorrecta? Dices tú, un prejuicio. Decir, ay no, esa mujer me cae mal. ¿Sí? Nomás de verla, me cayó mal, ¿verdad? Hubo algo en tu interior que se expresó de que hay un rechazo hacia esa persona. Tienes esa actitud de rechazo hacia esa persona. Yo lo he vivido muchas veces. No que yo lo tenga hacia alguien, lo he vivido de lo contrario, de allá para acá. ¿Sí? Personas que ahorita en este momento son pues muy buenas amigas, en otro momento, al inicio, tuvieron una elección, una actitud hacia mí de decir, no, es que esa señora o esta mujer me cae mal porque es muy habladora, porque, pues, por muchas virtudes que tengo, ¿verdad? Y después han cambiado su manera de pensar hacia mí, su actitud, porque se dan el tiempo de conocerme. Y ahí pues Dios les da la gracia y el favor de tener buen, ¿cómo se dice? Gusto. Y decir, mira, pues Malena no es tan como yo pensaba. Y a veces nosotros tenemos así esas acciones, ¿verdad? Esas elecciones de decir, no, esta persona me cae mal porque es así asado, pero ni la conoces.
¿verdad? O yo con esa persona no platico porque no comparte mis creencias, no comparte mis maneras de pensar, mis gustos, todo eso, y nos cerramos. En lugar de poder ser bendición, brincando y tomando una buena actitud de darnos a conocer y dar la oportunidad a la persona de mostrarse realmente como es. A veces somos tan ligeros que si alguien está con la cara así como enojada, ¿verdad? Yo tengo esta expresión desde muy chica, desde muy jovencita, ¿verdad? Y porque no veía bien y no quería usar lentes, porque decía, yo voy a usar unos lentes, tenía esa elección de no usar lentes, porque se van a hacer de fondo de botella. Y qué vergüenza, porque pues en ese tiempo, ¿verdad? La tecnología en las micas no estaba avanzada, eran de cristal y entre más aumento tenían, pues se te veían a veces hasta como te ponías los lentes y te veían los ojos chiquitos. No sé si a alguno de los que están aquí les tocó. Creo que a muchos no. Pero yo tenía ese prejuicio, ¿verdad? Esa elección de preferir apretar así para ver el pizarrón, ¿verdad? O todo apretar la mirada para enfocar, porque decía, me voy a ver muy fea con esos lentes de fondo de botella y se van a burlar de mí. Bueno, yo pensaba tantas cosas. Elegí en ese momento de mi vida mal, ¿verdad? Y miren, he aquí la consecuencia. Pero bueno, y muchas veces las personas como me ven así, dicen, esta persona es bien enojona, bien así positiva, y sí tengo mis áreas de oportunidad, no voy a decir que no, pero cuando ya me conocen, ¿verdad? Pues me dan la oportunidad, digámoslo así, y también se dan la oportunidad de no irse con la primera impresión. Aunque ya ves que dicen que la primera impresión marca, pero no necesariamente nos tenemos que quedar con ella, ¿verdad? Tenemos que tener una actitud de darle oportunidad a las personas y también de darnos oportunidad a nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante cómo vamos a elegir sentirnos cada día. Hay hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar en la vida, muchas, demasiadas, ¿verdad? Porque a veces planeamos cosas y suceden otras. A veces pedimos en oración algunas cosas y Dios en su soberanía decide otras. Y nosotros tenemos que tener una buena actitud ante la decisión de Dios, ¿no? Y siempre va a ser la mejor para nosotros. Aunque para nosotros en ese momento nos canse un choque emocional, ¿verdad? Que nuestra estructura mental se tambalee, pero siempre lo que Dios decida para nosotros va a ser bueno. Entonces nosotros, qué padre poder aprender que en el primer instante uno podría decir, Señor, gracias, no importa, yo sé que esto es lo mejor para mí, ¿verdad? Pero lo podemos desarrollar. A veces al principio, nosotros ante una decisión de la vida o de Dios ante nosotros, ¿verdad? Nosotros tomamos elecciones de una actitud que no nos suma, que no nos ayuda, ¿verdad? Pero sí podemos desarrollarla a una mejor, ¿verdad? Era como te decía al principio, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta o el corazón de Dios para nosotros? Que cada día nosotros vayamos muriendo a esas áreas de oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Que vayamos nosotros viendo a crucificar esas áreas en Jesús y Él vaya creciendo en nosotros, ¿sí? Eso es como te decía al principio, como se podría llamar la mejor versión de nosotros mismos. Pero es la mejor versión de Jesús en nosotros. Pero tenemos que hacer nosotros que tomar elecciones adecuadas cada día ante cualquier situación. A veces nos quedamos nosotros como personas en el pasado, estacionados en el pasado. ¿Qué nos hicieron? ¿Qué nos dijeron? ¿Verdad? Que todo esto que a veces causa mucha frustración, dolor, amargura en nuestras vidas. Pero esa es nuestra elección. Tristemente nosotros mismos nos dañamos. En lugar de nosotros mismos aportarnos, nos restamos. Y te decía, hay muchas cosas que tú y yo no podemos cambiar, no tenemos dominio de eso, no tenemos el control. Pero hay 4 cosas que tú y yo sí podemos elegir cambiar. Tener esa actitud de cambio. ¿Cómo pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué decimos? ¿Y qué hacemos? Te repito.
no podemos cambiar muchas cosas. Tú no puedes cambiar muchas situaciones de la vida, ni yo. Ni tampoco a ninguna persona, absolutamente a ninguna persona. Solamente a nosotros mismos. Y tenemos control sobre 4 cosas en nuestra vida. ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué decimos? Entonces vamos a tomar a partir de hoy ese reto. Bueno, yo lo quiero tomar, no sé si tú. De poder nosotros tener una mejor actitud, elegir bien cómo pienso, cómo actúo, qué digo y qué hago. Yo sé, estoy sumamente segura que si yo implemento esas actitudes en mi vida, me va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien a cada uno de nosotros. Fíjate que hay un salmo que a mí me gusta mucho. Y a veces las personas que tienen como costumbre de vida asistir a una iglesia, lo pueden oír y creen que es aplicable nada más para el día de esa reunión. Por ejemplo, si tú tienes como estilo de vida asistir los domingos a una iglesia, cualquiera que sea, ¿verdad? Y tú puedes oír que tal vez el que está dirigiendo o tú mismo lo has leído y dices tú, eso se refiere al domingo, ¿verdad? Y no, se refiere a todos los días de la vida. Y te voy a decir cuál es ese salmo. Es el Salmo 118:24. Y dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿El domingo? No. Hoy, este es el día en que nosotros, tú y yo, Dios quiere que elijamos tener esa actitud. Este es el día que ha hecho el Señor. ¿Qué vamos a elegir? Gozarnos, alegrarnos en él. Porque nos damos en un lecho de rosas, no, aún en momentos de dolor. Porque el gozo de Dios no significa el ja, 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 ¿verdad? El que siempre andemos con una sonrisa. Acuérdate, una sonrisa sí es buena porque es nuestro accesorio y cambia dentro de nuestro ser. Nuestro cerebro empieza a generar sustancias importantes a la hora que nosotros sonreímos. Ve al capítulo de reír y verás cómo vas a recordar algunas cosas o vas a aprender otras. Entonces, Dios no nos dice que nos gocemos y nos alegremos en él porque nos va a ir bien, porque nos está yendo bien en ese momento. No, es una elección de vida diaria, como el del cabello, ¿sí? Diaria, gozarnos. Y no va a significar que nos vamos a andar riendo en donde quiera que estemos, ¿sí? Y nos alegremos en él, ¿sí? Entonces, sí te puede tener un momento difícil de vida, pero no nos quedemos en él. El pasado es pasado, no podemos hacer nada con él, no nos estacionemos en él, ¿sí? Y te voy a decir una cosa, aunque ese pasado haya sido bueno, porque a veces a lo mejor tú ahorita estás viviendo en una crisis de alguna situación física, emocional, económica, y que tú te pongas, ay no, es que yo antes estaba mejor, y ay, y le decís, no, es que hace años yo tenía, y yo hacía, yo podía, ¿verdad? Ok, hace años, ayer. Pero tenemos que aprender a alegrarnos y gozarnos con el hoy, con el aquí y el ahora, con lo que tenemos y ser agradecidos. Tener esa actitud de agradecimiento, de contentamiento, de alegrarnos, a pesar de, ¿sí? A pesar de. Y te digo, se desarrolla, no es de la noche a la mañana. Este crecimiento de las actitudes correctas es de una elección diaria y permanente. Cuesta, mas no es imposible. Porque Dios nos dice que podemos. Pero puede ser difícil, sí. Mas no imposible, sí podemos, sí puedes. Anímate a tomar elecciones correctas, a tener una mejor actitud ante la vida.
¿sí? Hay cosas que no vas a cambiar, no puedes. Pero una cosa sí puedes, cambiar tu actitud. Y para Jesús es importante porque miren, en Filipenses dice, fíjense lo que dice aquí. Habla sobre que nosotros tenemos que tener la misma actitud de Jesús. ¿Sí? Que no caigamos en egoísmo, ¿verdad? En Filipenses dice la palabra, sino que vayamos creciendo a Él. Y dice, y tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Piensen en los otros como ellos mayores que ustedes mismos. ¿Sí? ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? No considerarse igual a Dios. O sea, Él era igual a Dios. Pero no se aferró a Él, a eso. ¿Sí? Sino que decidió tener una actitud correcta de obediencia delante de Dios y ofrecerse por ti y por mí en la cruz. Nos tuvo como mayores a nosotros que a Él mismo, siendo Él Dios. Amén. Entonces, a veces pensamos que las mayores energías que se gastan es la luz, es el gas, pero a veces la energía mayor que nosotros gastamos es nuestra energía emocional en tener elecciones inadecuadas. Entonces yo te animo en este día a tener una elección adecuada, ¿sí? A decir, voy a tener una mejor actitud ante la vida, ante las circunstancias. Hay muchas cosas que yo no voy a poder cambiar, no tengo el control. No me voy a desgastar, pero me voy a decidir hoy tener la actitud del Salmo 118, 24. Este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré y me alegraré en Él. ¿Se puede? Sí, a pesar de todo. Tengamos una mejor actitud cada día. Y vas a ver, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a crecer. Cómo vamos a llegar a la estatura de Jesús. ¿Sí? Pero se logra con eso, con elecciones adecuadas, con actitudes, con situaciones que empiezan en nuestro interior, decidiendo adecuadamente y se va a expresar siempre en el exterior. ¿Tú te conoces? Yo me conozco. Tal vez puedes hacer una lista de lo que tú dices, en esto yo tengo una oportunidad de cambio. En esto yo tengo una oportunidad de mejora. En esto yo me puedo parecer más a Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Decidir hoy tomar una mejor actitud. Tener una mejor actitud que me va a llevar a mejores acciones, a mejores maneras de hablar, a mejores sentimientos, ¿sí? Y a mejores hechos. Ese es el punto. Cambiar, ser mejores, ¿sí? Sacudirnos nuestra manera de ser que no nos suma. A veces nos quedamos con esa actitud de decir, así soy yo. No, ese no es la meta. La meta es ser como Jesús. Amén. Bueno, que tengas muy buen día. Y te recuerdo este Salmo 118, 24. Este es el día, hoy, en el ahora, que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bendiciones y te espero en el próximo momento con Male. Hasta luego. Saludos a todos.